va a ser necesario reflexionar si el pronóstico es válido o no, sobre todo cuando nos encontremos frente a series de tipo no estacionarias. Bueno, y después hay algunas pruebas, por ejemplo, justamente que van a acudir a ayudarnos frente a estas situaciones de relaciones espurias, como la de Granger y Sims, pero que suponen que las series de tiempo son estacionarias. Entonces, para poder aplicar antes de hacer este tipo de análisis, vamos a sí o sí necesitar verificar si estamos o no frente a series estacionarias. Y por último, bueno, la complejidad del tema, que como les decía, series de tiempo es un tema que da para hacer un posgrado tranquilamente. Tiene una alta complejidad y nosotros vamos a ver la punta del iceberg, ¿no? Pero sí, se disparan un montón de opciones de estudio a partir del análisis de las series de tiempo. Bueno, una primera cuestión, ¿no? Bueno, ustedes en el libro van a ver que el capítulo prácticamente se apoya en los datos que aparecen en la tabla 21.4, si no me equivoco. Ahora la vamos a revisar. ¿Qué es lo que nos va a mostrar? Son los datos referidos a PBI, van a tener datos referidos a indicadores macroeconómicos, básicamente. Por un lado, estos tres, PBI, gasto, ¿sí? Y por el otro lado, precios, nivel de precios. Y por el otro lado, van a tener estas otras series que tienen relación con los dividendos y beneficios también de determinado sector para la industria, para la economía de Estados Unidos. Una primera cuestión es que las 5 series están analizadas a partir de sus logaritmos. Están graficadas a partir de los logaritmos. Cuando vayamos a los datos, vamos a ver que en realidad estas están disponibles en pesos, ¿no? En su expresión original, pero es muy común que las series de datos, las series de tiempo, sean representadas en forma logarítmica. Porque en cierta medida eso va a suavizar cierto comportamiento indeseado que suele observarse en las series, que es justamente la variabilidad más pronunciada, ¿sí? Suaviza un poco, el logaritmo suaviza un poco la serie. Bien, entonces creo que vamos a mirar un poco en el Gretel entonces cómo trabajar. Y entonces, el archivo, ahora que lo estoy pensando, si bien está en el de Gujarati, ¿no? En la base de datos de Gujarati, pero ven que yo lo tengo acá con extensión XLS porque le falta un par de años, ¿sí? O sea, la base que está en Gretel es un poco antigua, como nos ha pasado ya, ¿sí? Así que yo tengo ahí la versión más actualizada, que es la que coincide con la del libro.
A ver, desea dar a los datos una interpretación de series temporales. Sí. Fíjense que ahora tenemos que tener cuidado cuando abrimos los archivos, porque queremos que, que el software considere a nuestros datos como una serie de tiempo. Entonces ahora, cuando vamos a abrir los archivos, tenemos que tener precaución con ese tema, ¿sí? En este caso, me está preguntando si estamos frente a datos de tipo anuales, trimestrales, mensuales. Todo eso se lo tengo que informar a el software antes de abrir. Y si no me equivoco, estos eran trimestrales. Y ahora sí que no me acuerdo cuándo arrancaban, porque eso también se lo tenemos que informar. Miren que justo acá lo tenemos. Son trimestrales, y el primer trimestre es de 1970, ¿sí? Entonces, eso por ahí, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, efectivamente son trimestrales, le damos adelante, primer trimestre, 1970. Bien, no puede ser. Trimestral de 1970 a trimestre, eran, ¿no? Sí, decía trimestre, a ver, vamos a chequearlo. Dice, considere, en teoría, la cifra del PBI del primer trimestre de 1900... Ah, no, espera. No, el primer trimestre era 1947, ¿sí? El primer año era 1947, me di cuenta porque el software, ven que acá me dice, bueno, tu serie va desde 1970 hasta el 2030, ¿sí? Entonces, imposible. Atrás, 47 dijimos. Bien, ahora sí. Le damos a aplicar. Bueno, y entonces ahí tenemos todas las series con todas las variables con sus expresiones originales, ¿no? Entonces habíamos dicho que para representarlas vamos a hacerlo a través de los logaritmos. Entonces no me acuerdo si esto lo habíamos hecho, así que lo vamos a hacer por las dudas. Bueno, yo quiero representar las primeras, el gasto, el producto, las vamos a representar en un solo gráfico. Entonces, nos vamos a ver gráficos y gráficos de series temporales. Bueno, acá los podemos entonces señalar acá. Las tres primeras eran estas. Le damos a aceptar. Y bueno, ahí tenemos la primera serie. ¿Por qué? Logaritmo. Ah, grafiqué las originales. Ven que, bueno, de hecho eso también lo quería mostrar. Ven que el comportamiento que tienen las series, ¿no? Para empezar, no es tan lineal como el comportamiento que teníamos con su expresión logarítmica, que es lo que ustedes tienen en las notas. Y ahora vamos a ver cómo es a partir de representar los logaritmos. Ver gráficos, series temporales. Entonces los logaritmos de las tres primeras. Y aceptar. Bueno, entonces acá tenemos más linealizado el comportamiento de la serie, ¿sí? Entonces, eso, prestarle atención al tratamiento de los datos ahora cuando estamos trabajando bajo series de tiempo, ¿sí?
De hecho, por ejemplo, si yo no le hubiera aclarado al software que se trataba de una serie de tiempo, no me hubiera habilitado el gráfico para series temporales, ¿sí? Buenísimo. Entonces, bueno, entonces vamos con, de a poco, vamos pelando esta papa. Lo primero que vamos a ir viendo son los conceptos. Recuerden, digamos, hoy no tenemos el propósito de hacer un desarrollo tan exhaustivo. La idea es que nos vayamos familiarizando con el vocabulario propio de el análisis de series de tiempo. Entonces, una serie de tiempo es un proceso estocástico o aleatorio, ¿no? Es una colección de variables aleatorias que están ordenadas en el tiempo. Donde si la variable aleatoria es continua, que sea continua es que no daría saltos en el tiempo, ¿no? Tendríamos observaciones continuas de la variable a lo largo del tiempo, como por ejemplo un electrocardiograma. En ese caso se la representaría de esta manera, ¿sí? Sería I y entre paréntesis el tiempo. Lo más probable es que con nuestros estudios tengamos observaciones de la variable en distintos puntos del tiempo, que pueden ser trimestres, cuatrimestres, años, etc., ¿no? Y entonces, cuando estamos frente a variables discretizadas, la forma de simbolizarlo va a ser I sub t. ¿Estamos? Bueno, por ejemplo, el PBI, el desempleo, ¿sí? Que no se miden en forma instantánea, sino que los vamos viendo de a saltos a lo largo del tiempo, ¿sí? Van eligiendo una determinada unidad de tiempo, que puede ser el año, el trimestre, el cuatrimestre. Entonces, vamos a tener, como decíamos, una colección de variables aleatorias, I sub 1, I sub 2, I sub 3, I sub n, donde n sería el último periodo observado, donde cada una de estas es una variable aleatoria. Ahí ya está la primer complejidad, ¿no? de cómo me estoy imaginando que el PBI observado, qué sé yo, en el año 2008, es una variable aleatoria. ¿Por qué estoy diciendo que el PBI que se observó en el año 2008 es una variable aleatoria? Y porque en realidad, bueno, como dice por acá, ¿no? El PBI podría haber tomado durante ese periodo cualquier valor, podría haber tomado cualquier cifra, ¿no? Porque puede depender del clima, del clima económico o político, de cuestiones, justamente también pueden ser climáticas, ¿no? Una mala cosecha, en nuestro caso, puede perjudicar la producción de trigo, de soja, y en nuestra economía es significativo. Entonces, el valor que toma la variable en cada unidad de tiempo es en sí mismo una variable aleatoria por esto, ¿sí? El tema es que, bueno, nosotros cuando estamos trabajando con datos cruzados, ¿no? ¿Qué es lo que decimos? Ah, bueno, yo tengo la población y voy, ¿no? Y tomo una muestra aleatoria, ¿no? Pero de esa población de datos, bueno, sí, puede salir cualquiera de ellos
Y entonces mi muestra en particular está integrada por valores y sub 1, y sub 2, y sub 3, y sub n, que son todas variables aleatorias. Acá cuesta verlo un poquito más, ¿no? Porque entonces, ¿cuál es la población? Y la población son todos los valores que podría haber tomado el PBI durante el primer trimestre de 1970. Esa es la población. Lo que pasa es que, bueno, yo voy a tener un solo valor. De todos esos resultados posibles, voy a tener un único valor que va a ser el observado, ¿sí? Entonces ahí cambia un poco de lo que es la muestra aleatoria que tomábamos cuando estamos frente a datos cruzados. El valor observado en ese trimestre, que por ejemplo en este caso para los datos con los que estábamos trabajando era de 3.759.997, se dice que es una realización particular de todas las que podrían haber sido, ¿sí? Entonces, la distinción que hay entre el proceso estocástico y su realización, el proceso estocástico, ¿cuál es? Es la población de todos los valores posibles que podría haber tomado el PBI, y su realización, la realización, ¿quién es? El valor que observaste, que terminaste observando. Bueno, esa relación es semejante a la diferencia que hay entre población y muestra en los datos de corte transversal. Entonces, nosotros vamos a efectuar inferencias sobre el proceso estocástico subyacente en las series de tiempos mediante la realización. De la misma forma que en datos cruzados hacíamos inferencias sobre la población a partir de la muestra aleatoria. Bueno. Bueno, vamos ahora con esto de los procesos estacionarios, que como dijimos es el nudo de la cuestión en las series aleatorias. Entonces, un proceso estocástico va a ser estacionario cuando, bueno, lo habíamos dicho cuando estudiamos correlación, autocorrelación, y es cuando la media y la varianza sean constantes en el tiempo, ¿sí? Cuando la media y la varianza sean constantes a lo largo del tiempo. Entonces, en ese caso estamos frente a un proceso estacionario. Bueno, y también, ¿no? Si el valor de la covarianza entre dos periodos depende solo de la distancia o el rezago entre esos dos periodos y no del tiempo en el cual se calculó la covarianza. Entonces, dicho de otra manera, ¿no? La esperanza, yo voy a decir que I sub t es un proceso estocástico estacionario cuando su esperanza sea una constante, cuando su varianza sea una constante, y cuando la covarianza entre un valor t y un valor k, ¿sí? Que se simboliza con esta letra gamma, cuando esa covarianza no dependa de el momento en el tiempo en el que yo me encuentre, sino de la distancia que haya entre los dos periodos. Por ejemplo, a ver si lo digo acá. Ah, acá lo puse. A ver. Puse que la covarianza o autocovarianza en el rezago K es la covarianza entre I sub t y
I sub t más k, es decir, entre dos valores que se encuentren separados por k periodos. Entonces, lo vamos a plantear. Entonces, dicho de otra forma, si yo tengo, el periodo 2, el periodo 3, no sé, por acá tenemos el periodo t y el periodo t más 1, la covarianza entre estos dos tiene que ser la misma, ¿sí? Porque la covarianza va a depender de el rezago del que yo esté hablando y no del momento en el tiempo en el que se encuentre. ¿Sí? Eso no quiere decir que, bueno, que si vos estás estudiando para, en lugar de estudiarlo para un rezago, lo pensás para dos rezagos, bueno, que ahí difieran, ¿no? La covarianza entre el primer rezago de lo que pasa con la covarianza del segundo rezago. Por supuesto que ahí pueden diferir. Pero lo que estamos diciendo acá es que la covarianza entre dos observaciones va a depender del rezago, ¿no? En definitiva, de la cantidad de tiempo que separa esas dos observaciones y no del momento en el tiempo en el que se encuentre, ¿sí? Bien. Bueno, fíjense que si estamos trabajando para K igual a 0, si K es igual a 0, entonces tendríamos gamma sub 0, y esa no es más que la varianza de I, ¿sí? Porque si vienen acá, ¿no? Estaríamos teniendo en definitiva los desvíos al cuadrado, los desvíos respecto de la media al cuadrado, ¿sí? Para I sub t. Entonces, si K es igual a 0, ahí lo que tendríamos es la varianza de I. Que si estamos frente a un proceso estacionario va a ser simplemente el valor constante que habíamos dicho que tomaba la varianza de I. Y si K es igual a 1, entonces gamma sub 1 es la covarianza entre dos valores adyacentes. Adyacentes que están uno al lado del otro, como en este ejemplo, ¿sí? Las observaciones son cronológicamente están una al lado de la otra, ¿sí? Entonces, si estamos en esta situación, bueno, I vendría siendo un proceso AR1. Bien. Por supuesto que si K va tomando valores distintos, ¿no? Qué sé yo, para K en general M, lo que estamos diciendo es que el rezago va a involucrar M períodos, ¿sí? El rezago entre las variables observadas va a involucrar M períodos. Entonces, si I sub t es estacionaria, entonces la media, la varianza y la covarianza de I sub t más m, ¿no? Si esta fuera estacionaria, bueno, esta también debería ser estacionaria. Deben ser las mismas que la de I sub t.
Entonces, en resumen, si una serie de tiempo es estacionaria, su media, su varianza y su autocovarianza en los diferentes rezagos permanecen iguales sin importar el momento en el cual se midan. Es decir, son invariantes respecto al tiempo. Eso es lo que tenemos que tener presente siempre, ¿sí? Que si en definitiva, si una serie de tiempo es estacionaria, su media, su varianza y su autocovarianza van a ser iguales sin importar el momento del tiempo, es decir, no son función del tiempo, ¿estamos? Son invariantes respecto al tiempo. Bueno, acá tenemos la representación gráfica de lo que sería una serie estacionaria. Es decir, que en una serie de tipo estacionaria, esta tiende a regresar a su media, ¿no? A ver. Si andamos por acá, tiende a regresar al valor medio. Si andamos por acá, tiende a regresar al valor medio, ¿sí? Tiende a regresar a su valor medio. A esto se le llama reversión media, ¿sí? Después, las fluctuaciones alrededor de la media van a tener una amplitud constante, ¿sí? Las fluctuaciones alrededor de la media tienen una amplitud constante en términos generales, o sea, visto en el periodo general que esté analizando, tiene que observarse que esas amplitudes son constantes. Esa amplitud va a estar determinada por la varianza, ¿no? Por sigma cuadrado. Entonces, en un proceso estacionario, la velocidad de la reversión media depende de las autocovarianzas. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a limpiar esto un poquito. Va a ser rápida si las autocovarianzas son pequeñas y lenta cuando son grandes, ¿sí? Entonces, si las autocovarianzas son pequeñas, este retorno a la media es rápido, ¿sí? Y si las autocovarianzas son grandes, el retorno a la media es más lento. ¿Estamos? Bien. Bueno, en contraposición a las series estacionarias, que es lo que acabamos de describir, se encuentran las series de tiempo no estacionarias. ¿Cuándo entonces va a ser no estacionario? Bueno, cuando la media varía con el tiempo o la varianza varía con el tiempo o las dos cosas. Entonces, fíjense que en el ejemplo, en el gráfico 1, lo que varía con el tiempo es la media de I, ¿sí? Acá lo que es función del tiempo es la esperanza de I. ¿Vamos? Pero las fluctuaciones son más o menos, se alejan respecto de la esperanza, más o menos con la misma amplitud. Entonces, acá no hay problema de varianza, la varianza es constante, pero la esperanza no. La esperanza es función del tiempo. En este ejemplo en particular, a medida que nos alejamos en el tiempo hacia adelante, la esperanza aumenta. Podría
podemos tener la situación inversa. O sea, con pendiente negativa, ¿no? En el gráfico 2, el problema no está en la esperanza. La esperanza de I es constante, pero acá el problema es la varianza. La varianza es función del tiempo. ¿Por qué? Porque a medida que nos alejamos hacia adelante en el tiempo, nos movemos hacia el futuro, la varianza de nuestra variable I es cada vez mayor, ¿sí? Entonces acá el problema está con la varianza, que no es constante. Bueno, y en el gráfico 3 están planteadas las dos situaciones, ¿sí? Tenemos esperanza que depende del tiempo, aumenta con el tiempo, y la varianza también aumenta con el tiempo. Bueno, entonces, un caso particular del proceso estocástico o de series de tiempo es el que se conoce como proceso puramente aleatorio o de ruido blanco. Ese lo vimos cuando estudiamos autocorrelación, ¿no? Y dijimos que es un proceso en el cual la media es igual a 0 y la varianza es constante. Y por supuesto no está serialmente correlacionado. ¿Sí? Esto es un concepto que utilizamos cuando analizamos autocorrelación. Y dijimos que, bueno, ahí el proceso de ruido blanco, ¿no? El proceso de ruido blanco, lo que lo caracteriza es que su esperanza es igual a 0, la esperanza, lo habíamos visto para las perturbaciones, ¿no? Y habíamos dicho, bueno, la esperanza de las perturbaciones eran igual a 0, y su varianza era una constante, la varianza de las perturbaciones era una constante, y no había autocorrelación, o sea que la covarianza entre UT y UT menos 1 era 0. Sí, bueno, entonces ese es un ejemplo de un proceso puramente aleatorio o de ruido blanco. Si además de eso, o sea, además de tener media cero y varianza constante, la variable, por ejemplo, podría ser acá el mismo ejemplo, ¿no? Las perturbaciones son idénticamente independientes e idénticamente distribuidas, normales. Ese proceso en particular recibe otro nombre, que es el proceso gaussiano de ruido blanco, ¿sí? Entonces son nombres que van tomando los procesos estocásticos asociados a series de tiempos. Bueno, ¿alguna consulta? Acá. No. No, profe, de mi parte al menos ninguno. Bueno, vamos con los procesos estocásticos no estacionarios. Entonces, en la realidad nos vamos a enfrentar con series de tiempos no estacionarias. Uno de los ejemplos clásicos de este tipo de series de tiempo no estacionarias
son los que se denominan modelo de caminata aleatoria. Le pusieron el nombre de caminata aleatoria, cuenta la historia, porque pensando en cómo camina un borracho, ¿sí? Que va caminando en forma aleatoria, parte del bar, y va dando un paso para allá, otro para allá, y no le podés predecir bien cuál es su rumbo. Bueno. Entonces, ¿qué pasa con los procesos cómo son estos procesos denominados de caminata aleatoria? Vamos a verlos. Bueno, para empezar hay dos tipos. Están los modelos de caminata aleatoria sin deriva y los modelos de caminata aleatoria con deriva. Bueno, los pueden encontrar bajo el nombre de sin deriva o modelo sin desvío, pero a lo que está haciendo referencia es que no tiene intercepto, o sea, es un modelo sin el término constante, sin intercepto. Entonces, supongamos que tenemos una variable u sub t, que es un error de ruido blanco, y por ende tiene media cero y varianza constante, sigma cuadrado. Entonces, vamos a decir que este proceso es un proceso de caminata aleatoria sin deriva si sigue este comportamiento. O sea, si I va a ser igual a su valor rezagado un periodo, más una perturbación U sub t, donde ese U sub t cumple con los rasgos de un proceso de ruido blanco, ¿no? Es decir, varianza media cero, varianza constante. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Y el valor de I en el tiempo es igual a el valor que tomó en el periodo anterior más un choque aleatorio, ¿sí? Los procesos, los modelos de caminata aleatoria están muy asociados a los precios de las acciones, ¿sí? O sea, son muy difíciles de predecir, ¿no? Porque es el precio del día anterior más un choque aleatorio, pero ese choque aleatorio te puede significar que sube el precio o que baja el precio, ¿sí? Bueno, en el caso en particular que estamos observando acá, además es un modelo ARC1. Entonces, ¿cómo sería, bajo este esquema, cómo sería el valor partiendo del momento cero, ¿no? Yo voy a tener una observación en lo que va a ser mi momento cero. Entonces acá, partimos de acá, momento cero, voy a tener el valor de I0 observado y arranco. ¿Cuál es el valor en el momento 1? Entonces, bueno, como decía, el valor en el momento 1, como nos dice el modelo planteado, ¿no? Va a ser el valor observado en el periodo anterior, o sea, I sub 0, más un shock aleatorio, que va a ser U sub 1. Bien. Bueno, y en el momento 2, ¿a cuánto va a ser igual? ¿Cómo vamos a calcular I sub 2 en el momento 2? Bueno, en el momento 2 va a ser I sub 1 más el shock aleatorio observado en el momento 2. O sea, el shock aleatorio que se observó acá. Pero I sub 1 es igual a I sub 0 más I sub 1. ¿Sí?
Entonces, acá este sería el valor de I sub 1. Entonces I sub 2 es I sub 0 más I sub 1 más I sub 2. Bueno, si lo hacemos una vez más, I sub 3 va a ser el valor observado en el momento anterior, que vendría siendo I sub 2, más la perturbación del periodo 3. ¿Sí? Pero I sub 2, bueno, es toda esta expresión que tenemos acá. Con lo cual, I sub 3 va a ser I sub 0 más I sub 1 más I sub 2. Entonces, en general, I sub t va a ser I sub 0 más la sumatoria de las perturbaciones hasta el momento t. O sea, todas las perturbaciones que hayamos tenido, la I sub 1 más la I sub 2, hasta el momento t. A esa sumatoria se le llama tendencia estocástica, ¿sí? Es la tendencia estocástica. En definitiva, ¿no? El valor I sub t, fíjense que va a traer acumulado, en definitiva, va a traer acumulado las perturbaciones que hubieron en todos los periodos anteriores, ¿sí? En todas las unidades de tiempo anteriores. Bueno, si esto es así, ¿a cuánto es igual la esperanza de mi modelo? Bueno, la esperanza de I sub t va a ser la esperanza de I sub 0 más la sumatoria de las U sub t. La esperanza de una constante va a ser la misma constante, y esto, como dijimos que es error de ruido blanco, esta sumatoria sabemos que va a ser igual a 0, ¿sí? Porque la esperanza de las U sub t es 0, pues por ende la sumatoria esa tiene que ser igual a 0, ¿sí? Y la varianza, bueno, si hacemos varianza de nuestra expresión de I sub t, nos va a quedar que va a ser igual a la varianza. Bueno, acá tenemos la varianza de una constante, es 0. Y así que nos quedaría la varianza de la sumatoria de las perturbaciones, ¿sí? Que cada perturbación tiene varianza sigma cuadrado. Entonces, como estás haciendo la suma de, esto va a ser t por sigma cuadrado. Y entonces, esto está violando el supuesto de estacionariedad, ¿sí? Entonces, acá tendríamos que la situación sería que tenemos la esperanza es constante, ¿sí? Es I sub 0, pero esto va a tener un comportamiento donde la varianza va a ir en aumento, ¿sí? Bueno, entonces, una característica importante de los modelos de caminata aleatoria es la persistencia de los choques aleatorios. La persistencia de los choques aleatorios es lo que yo les explicaba recién, que en definitiva el valor de I sub t es la suma de I sub 0, el valor inicial, más la sumatoria de los choques aleatorios observados en todos los periodos anteriores, ¿sí? Por eso se dice que tiene memoria infinita, porque vos considerás el valor I sub t, está considerando todo lo que pasó en los periodos anteriores, ¿sí? Bien. Si la expresión 1, a ver dónde nos quedó. Si a nuestra expresión 1, ahora lo planteamos en términos, en primeras diferencias, ¿no? Despejo en definitiva la de perturbación, me quedaría esta expresión. Entonces, fíjense que mientras I sub t resultó ser no estacionaria,
cuando yo lo paso a cuando despejo las perturbaciones, o sea, empiezo a trabajar con las primeras diferencias, trabajo en primeras diferencias, esta sí es un proceso estacionario, porque las U sub t, habíamos dicho que tienen varianza constante y tienen media igual a 0. ¿Sí? Entonces, eso por ahí es importante porque si yo estoy frente a una situación como esta, ya sé qué puedo hacer para escaparle al problema de estacionariedad que presenta esta serie. Trabajo en primeras diferencias y entonces voy a tener una serie estacionaria. ¿Sí? En primeras diferencias voy a tener una serie estacionaria. Bueno, entonces con deriva, ¿cuál era la diferencia? Con deriva era que si incluíamos un término constante o intercepto. Entonces, ahora nuestro modelo, que estaba representado por la ecuación 1, nos va a quedar que tiene acá un intercepto, un delta, o sea, I sub t va a ser una constante delta, más el I sub t menos 1, más la perturbación. Entonces, esto también es un modelo AR1. El delta se conoce como el parámetro de deriva, ¿sí? Fíjense que si despejamos, o sea, si volvemos a trabajar en primeras diferencias, nos quedaría, ¿no? Trabajando en primeras diferencias, nos quedaría que el cambio en primera diferencias de I sub t es igual al delta más las perturbaciones, ¿sí? Donde delta es una constante. Entonces, ahí tenemos como el punto de partida y a partir de ese valor se empiezan a observar perturbaciones. Ahora, ¿qué pasa cuando buscamos la esperanza y la varianza de nuestro nuevo modelo? Ahora habíamos dicho una caminata aleatoria, modelo de caminata aleatoria con deriva. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, fíjense que si calculamos la esperanza, podemos hacer el mismo ejercicio, creo que lo hice más adelante, a ver. O sea, acá tienen el mismo ejercicio que hicimos recién, ¿no? Partiendo de este modelo. Esta vendría siendo la ecuación 1, que creo que le pusimos 2 en realidad, pero es partiendo del modelo de caminata aleatoria con deriva, ¿a cuánto sería igual la observación del periodo 1? Bueno, sería el delta más el I del periodo anterior, o sea, I sub 0, más U sub 1, la perturbación del periodo 1. Bien, y en el periodo 2, ¿a cuánto sería igual? Y bueno, sería igual a delta más la observación del periodo anterior, pero más U sub 2. Pero la observación del periodo anterior, y acá no sé por qué cambié por gamma, delta, la observación I sub 1, ¿no? Está determinada por esta expresión. Es delta más I sub 0 más I sub 1 más I sub 2. ¿Sí? Bien, si lo hacemos una vez más, vamos a tener que el I sub 3 es delta más I sub 2 más U sub 3. Entonces tenemos delta más, bueno, acá nos quedaron 2 deltas en I sub 2, o sea, más I sub 2, ¿no? E I sub 2 ¿a cuánto es igual? Y es igual a toda esta expresión de acá. ¿Sí? Son 2 deltas más I sub 0, más I sub 1, más I sub 2, más
I sub 3. Entonces, en general, ¿qué voy a tener? Y que el I sub t es t por delta más I sub 0 más la sumatoria de los I sub t. T veces delta, ¿no? Porque acá también, si yo resuelvo esto, me quedan 3 delta. ¿Sí? Entonces va a ser T veces delta más I sub 0 más la sumatoria de los U sub T. Bueno, entonces, siendo esto así, si yo acá calculo la esperanza, me va a quedar que es I sub 0 más T por delta. ¿Sí? Y esto está violando las condiciones de estacionariedad. ¿Sí? Esto estaría violando las condiciones de estacionariedad. Y la varianza, cuando vamos a calcular la varianza, bueno, esta varianza va a ser T por sigma cuadrado. Entonces, ni cumplo con que la esperanza es constante, ni cumplo con que la varianza es constante. Es decir, que acá estaríamos frente a una situación, acá tendríamos I sub 0, momento 0, y bueno, y esto tendríamos que hacer, ¿sí?, un comportamiento de este tipo, sería este caso. Bien, entonces, no se cumple. Para ejemplificar cuál es el comportamiento con deriva y sin deriva, en Gujarati realiza un ejemplo, ¿no?, generando números aleatorios, ahora lo vamos a ver, que quedan representados en este gráfico, pero ahora lo vamos a revisar. Esto por ahí no sé si aparecía, pero por las dudas, si calculamos, por las dudas nos sirva más adelante, si calculamos las primeras diferencias, ¿no?, por ejemplo, entre I sub 2 e I sub 1. Entonces, si yo había dicho que I sub 2 es esta expresión de acá, lo que hice fue a esa expresión restarle I sub 1. ¿Sí? Para obtener el I sub 2, el incremento observado en el periodo I sub 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hago esa diferencia, ¿no?, se me simplifican varios de los deltas con los que trabajaban, se me simplifican los I sub 0, se me simplifican el error U sub 1, y en definitiva, el incremental me va a quedar que es el delta más, el incremental queda que es igual a delta más U sub 2. Y en términos generales, el incremental en el periodo t va a ser delta más U sub t. Y acá está, ¿es estacionario o no es estacionaria? Esto. A ver si entendieron. ¿Es estacionario o no? Yo, para empezar, tendría que agarrar y calcular la esperanza de esto, ¿no? La esperanza del cambio en I sub t sería la esperanza en delta más U sub t
Se los voy a dejar que lo piensen. Y después volvemos si quieren, cuando tengan ahí la respuesta. Bueno. Les decía que para ver la diferencia entre los ejemplos con deriva y sin deriva de una caminata aleatoria, Gujarati genera números aleatorios para las perturbaciones. Entonces, fíjense, vamos con el primer caso, que es sin deriva. Entonces, sin deriva yo tengo que mi variable i es el valor observado en el periodo anterior, o sea que voy a necesitar darle un valor a i sub 0, de algún lado tengo que partir, ¿no? Y lo que son aleatorias son las perturbaciones. Entonces, como dijimos que esto era ruido blanco, lo que hace Gujarati es generar números aleatorios suponiendo de que las perturbaciones se distribuyen normal con media 0 y varianza de 1, o sea, normal estándar. Y creo que trabajamos para i sub 0 igual a 1. No, igual a 0. Trabajamos con i sub 0 igual a 0. Entonces, por ahí esto no es tan, el uso de esta herramienta por ahí no es tan específico de series aleatorias, pero está bueno que ustedes sepan cómo generar números aleatorios, porque muchas veces es necesario hacer simulaciones y entonces por ahí uno necesita simular datos, que es lo que hace acá Gujarati. Entonces vamos a ver cómo lo podríamos hacer en Gretel. Ustedes tienen los datos con los que yo generé el gráfico que tienen en las notas, para que tengamos todos el mismo. Que es, le habíamos puesto MCA, creo que se llama, ¿sí? En el caso de ustedes. Entonces, vamos a... si yo tengo que arrancar de 0, para hacer esto, voy a añadir datos, si no me equivoco es... Vamos a cerrar este. Espera, cerrar, guardar cambios no. No. Y ahora lo vamos a tener que abrir otra vez. Las herramientas de simulación son súper poderosas, ¿no? Sobre todo cuando estén por encarar una tesis. Y entonces por eso es que por ahí quiero que se lleven el... cómo pueden llegar a simular datos. Bueno. Entonces necesitamos un nuevo conjunto de datos. Cantidad de observaciones con las que vamos a trabajar, y bueno, Gujarati trabaja con 500, así que vamos a trabajar con 500 observaciones. Le tengo que decir que es una serie temporal, y bueno, como son 500, podemos suponer que son mensuales, y creo que yo en el archivo que les mandé, arranqué en 1980, para que no se me vaya al futuro, 1989 creo que fue, a ver. No. Ahí, si es mensual, miren, todavía está muy... Tiene que ser más atrás, capaz que en el 79. Era 1974, me parece. Ah, mira. 19... Me parece que era 79. ¿Seguro que era 74? Que no me suena el 4. A ver ahí, adelante. Ahí está. ¿Sí? Bueno,
Y entonces le damos a aplicar. Bueno, y me generó una variable índice, ¿no? Donde nada, son simplemente señala el transcurso del paso de los meses. Entonces ahora voy a introducir, yo quiero generar la variable i sub t, pero para eso le tengo que dar un valor a i sub 0, que va a ser 0, ¿sí? Y le tengo que dar valor a las u sub i. Entonces, a las u sub i, como dije, las voy a generar de forma aleatoria. Entonces venimos a añadir, y ven que acá aparece variable aleatoria. Entonces vamos a agregar una variable aleatoria, uniforme no. Acá tienen las distintas opciones, ¿sí? Podrían pedir que la variable aleatoria tenga una distribución uniforme, o que tenga una distribución normal. Por ejemplo, el uniforme se utiliza cuando no tenés idea qué tipo de distribución puede llegar a tener, y bueno, por ahí se cubren con la uniforme, ¿no? Que es una distribución que tiene mucha dispersión, y entonces, bueno, cuando uno por ahí no sabe realmente cómo se distribuye la variable, podés pedir uniforme. Bueno, en este caso era normal. Con media de 0, desvío de 1, desvío de 1. Y le ponemos nombre. Bueno, para nosotros esta era u sub t. Y le damos a aceptar. Entonces, acá están los distintos valores, toma algunos positivos, algunos son negativos, porque es una variable, son valores de una normal estándar. Bien, esto ya está. Entonces, ahora nos falta la variable i sub t. Entonces, añadir, definir una nueva variable. ¿Y cómo era i sub t? Bueno, vamos acá. I sub t era i sub 0, pero yo dije que i sub 0, ¿no? I sub 0 dije que era 0, así que nada, ya está. ¿Y qué más tenía la i sub t? Y era i sub 0 más la sumatoria de las perturbaciones. Entonces acá yo lo que necesito es que me vaya acumulando, o sea, me vaya sumando en forma acumulada las perturbaciones. Y eso es con la función cum ut. Que me costó encontrarla porque en R es sum, cam, o sea, suma acumulada, y esta era simplemente cam. Entonces le damos a aceptar, y ahí está, esa sería nuestra i sub t. ¿Sí? Ven que lo que hace es ir acumulando. Entonces, este segundo valor es la suma de los dos primeros, ¿no? Este tercer valor es la suma de los tres primeros, y así. Entonces ahí ya tengo la i sub t. Si yo la dibujo, si la dibujamos, ¿no? Ahí me queda el comportamiento que tiene esta variable, que así como la calculamos sería sin deriva, ¿sí? Sin intercepto. Bueno, si queremos ver qué pasa con la misma función, pero con deriva, le tengo que dar un valor al intercepto, a delta, ¿sí? Bueno, entonces, añadir nueva variable, este sería i sub t2, porque el 2, bueno, porque es la segunda que vamos a alargar, y porque el intercepto que usa el libro para hacer la simulación es 2, o sea, delta es 2. Entonces yo tengo que hacer 2 más, espérate, porque para eso fue, espérate,
Vieron que cuando estábamos haciendo, cuando yo les estaba haciendo la demostración para la caminata aleatoria con deriva, ¿no? Fui mostrándoles cómo quedaba el I sub t en función de I sub 0, vieron que nos quedaba al final que es delta por t, ¿no? Más I sub 0 más la sumatoria de las U sub t. Entonces acá este 2 tiene que estar multiplicado por t. Entonces, multiplicado por nuestra variable índice, está, una sola vez. Nuestra variable índice más, bueno, en nuestras notas sería t por delta, o sea, el índice por 2, más el I sub 0, que lo vamos a dejar en 0, más las sumatorias acumuladas. Pero bueno, yo acá no necesito, podría poner, ¿no? De nuevo, a cum de las U sub t, pero ya sé que ese valor es, en definitiva, el que teníamos acá, ¿no? Y t. Y t es la que representa esa sumatoria acumulada. En este caso, porque partimos de I sub 0 igual a 0, si no lo tendría que calcular, ¿sí? Bueno, entonces le damos a aceptar, y ahí tenemos el valor de I sub t con deriva. Y si la dibujamos, bueno, acá nos queda la representación de I sub t con deriva, y fíjense que es el delta el que le da el sentido de la pendiente, la dirección de la tendencia aleatoria, ¿sí? Es el delta. En este caso, como el delta es positivo, tenemos una pendiente positiva. Fíjense qué pasa si lo cambiamos, ¿no? Con un delta, a ver, vamos a agregar una, total, no cuesta nada. Añadir nueva variable, vamos a llamarle IT3. Trabajamos con menos 2 por el índice más IT. Entonces lo único que hice fue ahora trabajar con intercepto negativo, o sea, el delta negativo. Aceptar. Y ¿no? Tenemos una pendiente de tipo negativa. Si por ahí no van a haber muchos cambios, pero ¿no? Los números aleatorios que generé yo acá no van a ser los mismos que generaron ustedes, ¿sí? Ni van a ser los mismos que tienen en el archivo. Yo el del archivo se los mandé para que nos queden los mismos números. Yo cada vez que haga esto, estos números, si vuelvo a hacerlo, cierro y vuelvo a hacerlo, estos números me van a cambiar, ¿no? Los gráficos van a ser razonablemente similares, pero van a ir cambiando, ¿no? Cada vez que pida números aleatorios, me van a cambiar los valores de los U sub t y me van a cambiar un poquito los gráficos. En términos generales van a ser los mismos, pero pueden cambiar un poquito. Bien, bueno, entonces ahí estamos con eso. No. Y volvemos a compartir acá. Bueno, en realidad el proceso de la caminata aleatoria, ¿están viendo? Parece que no, porque no dejé de compartir yo acá. No, profe, no estamos viendo.
Compartir pantalla. Bueno, entonces el modelo de caminata aleatoria se conoce en la bibliografía en realidad con un nombre que es el de raíz unitaria. Entonces, ¿qué es esto de los procesos estocásticos de raíz unitaria? Un modelo de raíz unitaria, ¿no? Sigue este comportamiento, ¿sí? Es un modelo de caminata aleatoria donde este ρ en particular, ¿no? Fíjense que puede tomar valores entre -1 y 1. Este es el modelo con el que trabajamos en autocorrelaciones, el modelo autorregresivo de primer orden de Markov, el AR1. ¿Y qué pasa? Bueno, si el ρ se convierte, si el ρ fuera igual a 1, este modelo, que es, a ver, vamos a escribir, ¿no? Si el ρ es igual a 1, esto sería I sub t igual a I sub t menos 1 más U sub t, que no es más que un modelo de caminata aleatoria sin deriva. Y se conoce en la bibliografía como el problema de la raíz unitaria. Recordemos que en este caso, ¿no? La serie es no estacionaria. No estarían satisfaciendo las condiciones, ¿sí? Este es el modelo sin deriva. No hay estacionariedad. En cambio, si el modelo, este AR1 que tenemos acá presentado, tiene un valor absoluto de ρ menor a 1, se puede demostrar que la serie I sub t es estacionaria. ¿Sí? Ahí, si el ρ se encuentra en valor absoluto, si es menor a 1 en valor absoluto, bueno, entonces este proceso es estacionario, ¿sí? Si es igual a 1, no es estacionario. Si es menor que 1, bueno, se puede demostrar que es estacionaria. Bien. ¿Cómo van? ¿Cómo vamos hasta acá? Bien. La clase de hoy es mucho concepto, así que paciencia. Vamos ahora con los procesos estacionarios en tendencia. Bueno, y los procesos estacionarios en diferencias. La distinción entre los procesos estocásticos estacionarios versus no estacionarios es fundamental para saber si la tendencia es determinística o la tendencia es estocástica. Si la tendencia en una serie de tiempo es predecible y no varía, bueno, se llama tendencia determinística. Tendencia determinística. Si esa tendencia no es predecible, entonces se llama tendencia estocástica. Bueno, entonces vamos a ver las situaciones en las que podemos encontrarnos frente a una u otra.
Bueno, yo les armé acá una tablita para ordenar un poco la información que presenta Gujarati, ¿no? Partimos del modelo este de acá, donde el I sub t, ¿no? Es un modelo general donde I sub t es beta 1 más beta 2 por t, donde t es el tiempo, así indexado como lo teníamos en el ejemplo, 1 para, para la primera unidad de tiempo, 2, 3, etc. Beta 3 por el rezago de nuestra variable dependiente en una unidad de tiempo, y la perturbación. Bueno, entonces, en las columnas siguientes tenemos los valores que podrían tomar los beta 1, los beta 2 y los beta 3, y entonces frente a qué nos encontramos. Entonces, si el beta 1 fuera igual a 0 y el beta 2 fuera igual a 0 y beta 3 fuera igual a 1, esta expresión del modelo general nos quedaría resumida, ¿no? El beta 1 sería 0, el beta 2 sería 0, el beta 3 sería 1. Con lo cual, esto nos quedaría resumido en este modelito de acá. I sub t sería igual simplemente a I sub t menos 1 más la perturbación. Entonces, si esto es así, lo que nos queda es un modelo o un proceso de caminata aleatoria pura, ¿sí? Es un modelo de caminata aleatoria sin deriva. Como dijimos, es no estacionaria, ¿sí? Pero también dijimos que si yo trabajo esta expresión en sus primeras diferencias, es decir, acá despejo en definitiva la perturbación, habíamos dicho que ahí resolvía el problema de la no estacionariedad y entonces me queda un proceso estacionario, ¿sí? En las primeras diferencias me queda un proceso estacionario, que se suele representar con PED, proceso estacionario en diferencias. Bueno, vamos con lo otro que nos puede pasar. Si beta 1 es distinto de 0, ¿sí? O sea, beta 1 va a tomar algún valor. Beta 0 sigue siendo, beta 2 sigue siendo 0 y beta 3 igual a 1. Entonces, nuestra expresión del modelo original va a quedar resumida a beta 1, que ahora es distinto de 0, más I sub t menos 1, ¿por qué? Porque el beta 3 es igual a 1, más la perturbación. Bueno, ¿qué pasa con este modelo? Este es un modelo de caminata aleatoria con deriva, ¿sí? Es un modelo de caminata aleatoria con deriva, y estamos frente a una situación de tendencia de tipo estocástico, ¿sí? Esta puede ser positiva, ¿cuándo? Y bueno, como vimos, cuando el beta 1 sea positivo, y negativa, ¿cuándo? Cuando el beta 1 sea, y acá no le cambia el signo, menor que 0, ¿sí? Habíamos dicho que pasaba con esta situación, y es no estacionaria. Bueno. ¿Qué pasa cuando lo trabajo en diferencias, en primeras diferencias? Bueno, entonces despejamos la diferencia de I sub t menos I sub t menos 1, y esto va a ser, bueno, el delta de I sub t, que es beta 1 más U sub t. Entonces, acá lo que me quedó es de nuevo un proceso estacionario en diferencias. Entonces, la no estacionariedad
de esta expresión se elimina al tomar las primeras diferencias. ¿Sí? Que esto era lo que les había dicho que lo pensaran hace un rato. Bueno, ahí está la respuesta. Eso por un lado. Bueno, ahora veamos, juguemos un poco más con los coeficientes. Bueno, sigamos con beta 1 distinto de 0. Ahora beta 2 también es distinto de 0. Y beta 3 es igual a 0. ¿Sí? Bueno, entonces el modelo de partida con el que estábamos trabajando me va a quedar que es beta 1, ¿no? Que era distinto de 0, más este término que depende del tiempo. ¿Sí? Beta 2 por el tiempo. Y el beta 3 es igual a 0, así que ya no tengo el problema de, no tengo el primer rezago de las I sub t. Bien. Este proceso se llama proceso de tendencia determinística. O sea, acá lo que estamos frente a una tendencia determinística y el proceso se llama proceso estacionario en tendencia. ¿Sí? Es un proceso estacionario en tendencia. ¿Qué es lo que está pasando acá? La esperanza no es constante. ¿Sí? La esperanza, vamos a ver que va a depender del tiempo. Pero la varianza sí. Si la esperanza es constante, si restamos la media de las I sub t, ¿no? Si restamos, a ver, esperen, lo vamos a escribir. Si yo a cada I sub t le resto la media, la esperanza de las I sub t, la serie resultante será estacionaria. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacíamos en contador, en estadística? ¿No? Estamos sacándole la tendencia. ¿Sí? Entonces, la serie resultante será estacionaria. Este proceso de eliminar la tendencia se llama supresión de tendencia. ¿Estamos? Entonces, esta serie, que es la diferencia entre cada I sub t y su media, va a ser estacionaria. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿qué más puede pasar con estos coeficientes? Bueno, supongamos que a este modelo que acabamos de ver, ¿no? Esto es que beta 1 es distinto de 0, beta 2 es distinto de 0, ahora beta 3 ya no es 0, sino que es igual a 1. Entonces, ¿cómo nos quedaría el modelo? Y el modelito sería I sub t, ¿no? Es beta 1 más beta 2, es decir, el término que depende del tiempo, más la variable dependiente pero rezagada. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda una caminata aleatoria con deriva y tendencia determinística. ¿Sí? Nos queda una caminata aleatoria con deriva y tendencia determinística. ¿Qué pasa con ella? No es estacionaria. Entonces, como sabemos, bueno, si no es estacionaria, pruebo con las primeras diferencias. Entonces, calculamos las diferencias y cuando hacen las primeras diferencias, este término pasa al otro miembro y entonces el delta de I sub t va a ser beta 1, ¿no? Más beta 2 de t más U sub t. Entonces, lo que dice acá es que en diferencia se aprecia la tendencia. Así que, como tiene tendencia, en diferencias tampoco es estacionaria. O sea, el delta de las I sub t no es estacionaria. Esto ya no nos resuelve el tema de la estacionariedad. Bien,
¿Y qué otra cosa puede pasar? Bueno, supongamos que a esta situación que teníamos acá, ¿no? Que es beta 1 igual a 0, beta 2, perdón, distinto de 0, beta 2 distinto de 0, vamos a tener que el beta 3 es menor que 0. ¿Sí? Bueno, si esto es así, nos va a quedar, en definitiva, el modelo que teníamos originalmente, salvo que hemos condicionado que este beta 3 tiene que ser menor que 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a tener una tendencia determinística. Tenemos una tendencia determinística con componente estacionario. Entonces, esta es estacionaria alrededor de la línea de tendencia. Entonces, lo que estamos diciendo es que las desviaciones de la línea de tendencia, que se representa, la línea de tendencia que representa la media no estacionaria, ¿no? Estamos hablando... la línea de, acá vamos a tener una línea de tendencia, bueno, y lo que estamos diciendo es que las desviaciones de la línea de tendencia son aleatorias y se eliminan rápido, o sea que no contribuyen a, en el largo plazo, al desarrollo de la serie. ¿Sí? Entonces, tienen comportamientos de este tipo. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, tuviera un comportamiento, cambia el color, tuviera un comportamiento de este tipo, eso me va a cambiar la serie. Me va a cambiar la tendencia de la serie. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos diciendo acá. Que las desviaciones de la línea de tendencia son aleatorias, ¿sí? Y se eliminan rápido. O sea, que son pequeñas. Y por ende no contribuyen al desarrollo en el largo plazo de la tendencia, no contribuyen a la tendencia. Bien, bueno, ¿cómo venimos? Bueno, nos quedarían los procesos estocásticos integrados y propiedades de estos procesos, el fenómeno de la regresión espuria, para terminar con lo que es la parte conceptual. Vamos a dejar acá y esto lo vamos a seguir el viernes. Bueno, y ya el viernes también a esto le vamos a sumar, esperen que voy a dejar de grabar.